Vamos con Vista Energy. Vamos a dar un pantallazo de la empresa, en sí, no la empresa, sino de cómo está hoy la empresa, que tiene un amplio inventario de pozos de ciclo corto listo para perforar, que toda esta zona de Aguada Federal, Bajada de Palo Este, Bajada de Palo Este, Oeste es la que más tiene los masacres, y un poco de Coirón a Margo Norte. Después, bueno, Bandurria Norte y Águila Mora también aportan fuera del área de desarrollo más fuerte, ¿no? Tiene un rendimiento operativo líder, es el segundo productor de petróleo que hay en el país hoy día, sólido balance y rendimientos financieros y cultura enfocada en la sustentabilidad. Tenemos que hay un objetivo es para el 2026, así como todas las empresas petrolíferas tienen. Hay un 25% más de producción, que esto se va, no solo duplica la producción, sino que ahora se va a extender más por tener un tercer equipo de perforación. El EBITDA ajustado va a ser un 55%, más caja, alrededor de 1.000 millones de dólares acumulado entre el 2022 y 2026, y la baja de dióxido de carbono con un proyecto cero en 2030, cero emisión por compensación más que por producción, además de las técnicas que se tienen para emitir menos, con Aike, con la empresa Aike. Bueno, se espera que hay un HAT de desarrollo de 73%, 500 millones de generación anual esperada y un inventario de alrededor de 1.150 pozos. Hasta hace un año tenía 1.000 pozos y ahora esto se va a incrementar aún más. Eh, para el 2030 se espera una producción triplicada y, como dije, el Aike para el 2026 va a estar cerca de la compensación a través de la plantación bueno, de la forestación de diversas zonas en 26.000 hectáreas en 4 provincias, ¿no? Una cosa más que no deja ser importante para la actualidad es, a ver si la tengo por acá, este es el conference. Bien, que es lo que destacan de la ley de hidrocarburos que se viene, donde se va a basar en el paradigma de autosuficiencia de la ley para incluir la maximización de las utilidades económicas de- de las empresas hidrocarburíferas, incluir el principio de no intervención en los precios por parte del gobierno. Hoy hay parte de regulación, ya que la idea es que se llegue o que el usuario, tanto nacional como internacional, cobre o pague lo que cuesta internacionalmente el combustible, incluir el precio de libertad de exportación, únicamente sujeto a objeción por parte del Secretario de Energía con base a ciertos criterios técnicos, es decir, no tener un lote de exportación, sino lo que se quiera, y otros cambios como la limitación de renovaciones posteriores en las concesiones, mayores facultades discrecionales de las provincias, el establecimiento de las regalías y ampliación de las actividades para incluir el procesamiento de hidrocarburos y requisitos más flexibles para acceder a las autorizaciones de transporte. Es decir, el del VAL, los pocos oleoductos del Valle estaban regulados por el gobierno, están regulados hoy día que decida la empresa Oleoducto, como Oleoducto del Valle, que es una de las más importantes, cómo distribuir el transporte de petróleo. Ahora sí vamos a los números, que inicia con un saldo de 78,7 millones de dólares, siendo un 38,9% menor que el comienzo del año pasado. Esta diferencia se da principalmente por la venta o la desinversión de los activos convencionales hacia la empresa Aconcagua, ¿no? Que se tiene que hasta el 2027 se cobran regalías. Esto lo vemos en la página 82, donde tenemos la sección de otros ingresos operativos, donde baja de 95 millones de dólares a 9,5 millones, por lo que mencioné anteriormente. Si se saca esa diferencia, hoy tendríamos una diferencia a favor de 40 millones de dólares
eh, más allá del beneficio que se cobra por impuesto a las ganancias de renta diferida por la desinversión, eh, se tendría eso, entre 20 y 30 millones de dólares más. Bueno, aspectos destacados: se ha realizado la asamblea ordinaria considerando los resultados del ejercicio 2023, incrementando la reserva facultativa o recompra de acciones a 79,3 millones de dólares. Esto hay un programa que se hizo de recompra el año pasado, en la asamblea no se ha tratado, así como la conference call tampoco se ha tratado. Hay un CAPEX tremendamente grande que hace que el flujo libre de caja sea negativo, lo cual hace que se tenga un poco stand-by o en suspenso, ¿no? En línea con el programa anual se han completado 11 pozos en el trimestre en Bajada de Palo Oeste, 3 en febrero y 8 en marzo, alcanzando una capacidad productiva de un 14% anual mayor. El 57% de lo facturado fue a precios internacionales, justamente porque se va aligerando la cuerda del precio, de la diferenciación entre el precio nacional y el precio internacional, y la brecha se acorta o se estrecha. Se espera para el trimestre que viene un 60% de adecuación de estos precios, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos a ver primero cómo aumentaron lo que está en reserva para recompra de acciones. Hoy se tiene un pucho de 79,3 millones de dólares. Esto se necesita flujo, más allá que esté imputado en el cuadro del patrimonio neto. Eh, Hay un CAPEX que requiere entre 150 y 200 millones adicionales por el nuevo perforador, que es el tercero que tiene en total. Otra cosa más que dije: presentación. Vamos a ver un poco la presentación para ver los highlights. Tenemos una producción que, sin incluir las regalías, es un 5% anual. Se tiene una producción de hoy del 7%. Todo el share vendría a ser una baja del costo por barril del 4,3. Esto es por abaratamiento del dólar, para decirlo de alguna manera, en un 33%. Para el guidance espera un 4,5, un CAPEX que aumenta un 50% y un free cash flow que está justamente relacionado con el CAPEX, baja, tiene un negativo de 84 millones. Los ingresos por venta dan 317,4 millones, similares a los del año pasado. Los costos por venta dan 156,7, subiendo un 3,5%. El costo de barril, como dijimos, por abaratamiento del dólar, es del 4,3 dólares, un 32,8% menor al año pasado. El margen de EBITDA es de 68%, el año pasado era 64%. El netback, que es el EBITDA sobre barriles producidos, sube marginalmente un 1,1%, y los inventarios dan 5,4 millones de dólares, bajando un 4,4%. Vamos a lo que es el balance en sí. Tengo tanto material, siempre nos brinda bastante material, muy completo, no esconde nada. Y bueno, es lo que hace. Tenemos un inventario de cierre de petróleo mayor, esto por la producción, es de que equivale a 3,9 millones de dólares. Los inventarios en sí, hay menos materiales y repuestos, por lo cual hace que los inventarios bajen de 7,5 millones a 5,4 millones. Teniendo en cuenta otra vez la presentación, que la tengo por acá, 7 y 8. Viendo el listing cost, baja de 30,1 millones de dólares a 21,6. Esto lo da que baje el barril de petróleo de 6,4 por barril a 4,3. Y el EBITDA, si bien es menor en el secuencial, es un 8% mayor comparado al año pasado, 68% del EBITDA sobre ventas, y el netback es 1%, 1,1% mayor al año pasado.
Petróleo crudo, que es el 95,2% de los ingresos de la compañía, sube un 4,7%. La exportación, que es el 40,6%, bajó un 29,5%. El precio del barril promedio es del 70,3 dólares, siendo un 5,6% mayor al año pasado, por vender 57% del volumen a precios internacionales. El gas natural, que es el 4,7% de ponderación de la compañía, bajó un 33,8%. Esto se debe al precio por MBTU. Esto fue pactado el año pasado en el plan Gasar, que todavía continúa vigente, en 2,8 por MBTU, que es un 40,4% menor al año pasado. Los ingresos por GLP bajan bastante porque se ha cedido, se hace más bien por el sector convencional que lo tiene Aconcagua, lo cual hace que casi no se produzca GLP directamente, ¿no? Se cobra regalías. Bien. En esto vamos al segmentos 5. Ya vamos. Bueno, esto es la asamblea, esto, ahí va. Bien, en petróleo vemos que sube el 5% anualmente, en el mercado externo bajó un 30%, pero se agrega a esto mercado doméstico a paridad de exportación, que es lo que se aprovechó para vender una nueva forma de exportar a un precio bastante mayor o mayor al mercado externo, que da 76,5 contra 74 en el mercado externo. El precio aumenta un 6%, en cambio el precio del gas bajó un 40% y al desprenderse también de lo convencional, como dije anteriormente, vemos un 87% casi en gas licuado. En canales de distribución tenemos que refinerías, esto se da por el aumento del combustible a la par con la devaluación, suben un 57%. Las exportaciones de petróleo, que es el 40,5, bajaron un 29,8. La exportación de gas baja un 43,8 y la gas para esas industrias bajan un 47,6. Entonces, eh, lo que más pondera es refinerías. Que lo tenemos en la página 90. Bueno, refinerías, como dije, sube 64 millones, baja exportaciones de gas natural también, gas natural local también para industrias baja. Esto es por deshacerse de lo convencional y tener menos obligaciones con Plan Gas, pero sube gas natural para generación eléctrica y gas natural local para distribuciones minoristas. La producción promedio diaria total sube en 5,4 interanual, trimestralmente baja un 2,3%, donde el 88% de esta es shale. Petróleo, que es el 86% de la producción, sube 7,4%, la producción de gas, que es el 13,7%, baja un 2,8%, y el GLP desciende un 47,9% por cesión de convencionales o desinversión, ¿no? El despacho de petróleo baja un 1%, el mercado externo baja un 34% y el despacho de gas sube un 11,3%. Esto lo tenemos en la reseña, donde vemos esto están mal las unidades. Acá petróleo es barriles, millones de barriles de petróleo, acá es millones de BTU, que también está mal, y esto es como es centímetros cúbicos o millones de centímetros cúbicos. Bueno, vemos que hay una baja en gas licuado 79%, en mercado externo también gas baja un 30%, en doméstico sube un 30% y en el total sube un 11,3%. Tenemos esto dado en el volumen, como dije anteriormente. Después vemos que el shale es el 88% del total. Hay un 8% todavía de producción no operada, que está ahí no operativa, pero a punto de salir. Y el 12% es convencional.
Bueno, acá tenemos la producción de petróleo en la concesión que sube alrededor de 3.200 barriles por día, dado todo concentrado en Bajada de Palo Este o la mayor parte de la concentración del petróleo, así como la concentración del gas también. Y va de los 55.000 barriles por día, 40.000 se hace en Bajada de Palo Este y después recién Bajada de Palo Este y Agua Federal aportan un mínimo, ¿no? Y como dije, producción de NGL baja de 407 barriles por día a 212 por sesión. Los gastos de naturaleza suman 41 millones de dólares, una suba del 20,7 anual, salarios y contribuciones, que es el 23,7%, suben un 43,1%, transporte, que es el 21,2%, bajan un 4,9%, honorarios por servicios suben un 29%. Esta suba de salarios se da por el primer trimestre, la depreciación del dólar fue mucho más que la inflación, lo cual hay una diferencia de 40 puntos básicos que se dan acá. La dotación es de 502 empleados, subiendo 4,1 en lo que va del año. Otros ingresos de ingresos imputan 9,4, por lo que dijimos, un 90% menor al año pasado por la cesión o la venta de los convencionales a Concagua. Bueno, cosa que YPF también está pronosticando, es decir, se quiere quedar con un 75% del SHAI, hablo de YPF, y un 25% de los convencionales e ir cediendo, ¿no? Sobre todo los pozos maduros que según Galucho lo ve como una gran decisión de YPF y aplaude por ello. Así literal lo dice. Bien, 91,5. Bueno, los gastos están dados, como dije, transporte hay un ahorro, honorarios por compensación suben un poco, pero sube bastante lo que es salarios en más del 40%. Teniendo en cuenta los empleados y la división, aumentaron los obreros en 15, los empleados aumentaron administrativos 1 y los funcionarios subieron a 4 más. Los saldos financieros dan un negativo de menos 27 millones. El déficit del año pasado fue 20,2. Esto se da por brecha negativa en fluctuación cambiaria. La deuda bruta alcanza 666,1 millones, un aumento del 8,1% del inicio del ejercicio. El 94,5% de la deuda, se financia por obligaciones negociables de la Argentina y el ratio de deuda sube alrededor de un 57%, un 57% de 36X a 58X. Quiere decir, 58% de la deuda es el EBITDA. El flujo de efectivo salda 144,8%. Millones, digo, un 58,4% menor por mayores pagos de préstamos. Y el flujo libre de caja, como habíamos dicho, da 83,8 millones negativos por el año, y el año pasado era positivo. Acá hay dos cosas. Primero, el aumento del CAPEX. Ahora lo vamos a ver. Me les digo yo solo. No 22. Bueno, viendo la fluctuación cambiaria, que teníamos un positivo de 6,6 millones del año pasado, ahora pasamos a un negativo de 12,3 millones, lo que hace un resultado financiero o un saldo financiero menor. El total de préstamos es 666 millones, son 50 millones de dólares más. Como dije anteriormente, el 629,4 está en obligaciones negociables, bastante dólar link, como se ve, con una tasa adicional de entre 0 y 1%, y después algunos que se generaron, por ejemplo, esta en marzo, de 6,5 anual en dólares, ¿no? 60 millones de dólares que se pidieron prestados. Lo cual ahora quedaron 40 porque fueron recompradas para la compañía para ahorrar pagos, ¿no? Y aminorar la deuda. Bien, viendo el flujo de fondos, que es una parte muy importante en lo que genera el cash flow, lo que podemos decir que hay una baja de 50,9 millones, algo se da por los pagos de préstamos, que fue el doble del año pasado, y los pagos de arrendamientos, pero el flujo libre de fondos
que el año pasado dio positivo, se da por estos 116 millones de cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es por un derecho de exportación que no se ha pagado en este trimestre, sino que se ha pagado en abril, ya presentada eh, este, estos estados de resultados ya lo han cobrado. Entonces hay una diferencia de alrededor de 42 millones de dólares que hace además el aumento del CAPEX por lo que dije, el extractor de esta producción, ¿no? Del tercer equipo de perforación. Algo más acá que creo que voy a agregar. Justamente 42,1 el cargo exportado y cobrado en la primera semana de abril. Y lo otro está puesto acá, como decían, de CAPEX por actividades de inversión, ¿no? Y el aumento a 242 millones. Se espera un CAPEX de 900 millones, que es entre 150 y 200 millones adicionales por lo que dijimos. Bueno, como novedad y ante lo previsto, a mediados de abril se incorporó un tercer equipo de perforación que comenzará a operar en sus áreas a mitad de año y aumentando la capacidad productiva por encima de los 85.000 barriles diarios, siendo de 4 a 8 pozos adicionales de lo proyectado en 2024. Además, se proyecta la completitud de 46 pozos adicionales o previstos, mejor dicho. La liquidez va de 1,19 a 0,89, esto se da por el aumento de CAPEX. La solvencia de 0,92 a 0,88, es decir, tiene capital de trabajo negativo. El valor del libro es de 13,6 dólares, la cotización 43,4, la capitalización es 4.210 millones de dólares, la ganancia por acción es 0,82 y el PER promediado es 12,4 años. Bueno, es una empresa que tiene todo un potencial, va a tener mayor transporte, va a tener mayor producción y si ahora dio menor es que durante todo el año va a dar menor por la venta de activos convencionales, ¿no? Se espera un free cash flow negativo también para el segundo trimestre, pero ya neutralizando o pasando al lado positivo en el tercer trimestre. Es todo.